Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo con Ernesto López. Por supuesto, agradecemos también esa fiel preferencia que también nos tiene usted allá en el extranjero. Eso es bien interesante y sobre todo cuando se trata de mantenerse bien informado. Esta mañana, desde luego, 4 casos más se suman de personas que tienen el COVID-19, lo cual totalizan 9. En este caso, se trata de pruebas que fueron efectuadas el día de ayer y, por supuesto, también de 7 que 3 fueron negativas, es decir, solamente 4 resultaron positivas. Detallaron en algún momento ya las autoridades que estos 9 casos confirmados por el Gabinete de Salud Ampliado de El Salvador confirmó 4 nuevos casos, totalizando así 9. Entonces, las autoridades detallaron que 2 de estos casos entraron desde Estados Unidos, 1 de Canadá y 1 de Guatemala. Hicieron hincapié en que todos los casos están estables. Es decir, seguimos en El Salvador teniendo, digamos, casi, no digamos controlado, pero bastante teniéndose a bien de que los casos que se han reportado de personas contagiadas vienen de afuera, no son directamente de personas que están residiendo en nuestro país. Así es que es un, digamos, un factor alentador, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues eso significa, como lo dijo ayer, el día de ayer, el mismo ministro de Salud, pues el virus no anda directamente en el país, sino que son de personas que lo han traído. Pero eso no significa bajar la guardia. Ojo, no significa bajar la guardia. Hoy me acompaña acá el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, también quien incansablemente ha andado informando a la población de todas las disposiciones que se han hecho alrededor de esta cuarentena domiciliar y todo el proceso de emergencia que se tiene en el país. Gracias, Javier, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días. Acá a la orden para informar a la población sobre todo de las medidas que se han tomado a nivel legal, las prohibiciones que generales, las excepciones de las actividades que pueden las empresas realizar y quienes pueden caminar también para que vayan a ejecutar esas actividades. Solo te quisiera comentar algo y esto es muy importante porque de repente han circulado una serie de documentos o instrumentos que pareciesen de la presidencia. Sí. Entonces, por alguna razón, incluso han salido de la presidencia algunos borradores, y eso quiero comentarte que no es el momento, pero hay una figura que se llama sustracción de documentos públicos, que es de tipo penal. No la vamos a analizar ahorita, sí. ni me refiero a la presidencia por todo el movimiento, pero es bastante serio. Sí. Entonces ya un poco ubicamos a quienes se la mandan, quienes la suben y de ahí empieza a distribuirse y de ahí vienen una serie de confusiones. Quiero dejar bastante claro de que cualquier documento o instrumento legal únicamente puede salir del diario oficial, es el legalmente llamado para que tenga fuerza vinculante, puede salir del Twitter del presidente de la República, que de hecho este instrumento está colgado ahí, y puede salir de la Secretaría de Prensa. Quería aclarar esto, Ernesto, porque hay una institución que es bastante seria para mí, y entonces puso de que la Presidencia de la República había sacado 14 documentos que no sabía cuál. No, la Presidencia ha sacado uno, un tan solo documento, o saca de los distintos acuerdos en el Diario Oficial 1
Lo que ha sucedido es lo que te comento, que Sí. hay personas que han andado, en algunos casos se han construido y en algunos casos han sido versiones. Es triste porque es para confundir, es para, no sé, desprestigiar, pero quería aclararlo. Fíjate que es bien interesante, y perdona que a lo mejor me detenga un poco eso, sobre todo porque lo que necesitamos hoy en día como población es tener información Seguridad. veraz y objetiva, Así es. ¿verdad? Y oficial. Es decir, algo que me permita a mí verdaderamente tener esa hoja de ruta o esa ruta del camino que yo voy a hacer, especialmente hoy con estas disposiciones que se han tomado. Sí, Javier. y casualmente comenzó en todo este periodo, comenzó con el decreto, un tal decreto 12 que salió, después, bueno, anduvo circulando una información de un borrador que yo tenía y que bueno, nosotros estamos internamente viendo el tema y creo que ya tenemos bastante avance. ¿A base de quién está filtrando esa ¿De información? quién está haciendo esto? Que no sé si es un juego o qué, pero que así lo está viendo, pero eso genera confusión en la población. Ahora, este decreto ejecutivo, quizás aprovechando, Sí. el presidente de la República lo tuiteó hace 5 o 7 días y él lo tiene ya en su Twitter. Sí. El diario oficial está haciendo esfuerzos también. El diario oficial ha hecho una carpeta autónoma, una carpeta propia donde están todos los acuerdos emitidos por el órgano ejecutivo relacionados con el tema del combate a la pandemia. Está también el decreto legislativo 594 que hace referencia a las restricciones y está la ley de emergencia. Entonces en el diario oficial es bastante asequible, es bastante fácil agarrarlo. Y a partir de eso, la población puede leer si puede circular o no. La población puede leer si puede ir a trabajar o no, o las obligaciones. Por ejemplo, te comento el tema del uso de la mascarilla. Me preguntaba alguien Ese es un en tema Twitter. que hay que aclararlo bien. Y de verdad que el tema de comunicación es importante. Yo hasta hace poco he comenzado a usar bastante el Twitter. Hasta hace poco, Sí. bien poco. y está interesante esto. Pero No vas a descansar más, ¿eh? el uso de... No, y te absorbe Sí, bastante, claro, por supuesto. bastante tiempo porque quisieras contestar todo. Pero el uso de las mascarillas, lo que se dice en el decreto ejecutivo es que las empresas que estén funcionando tendrán que poner las medidas sanitarias necesarias, por ejemplo, aislamiento social, por ejemplo, el uso del alcohol gel. Entre ellas está el tema de las medidas de mascarilla. Eso quiere decir que si el trabajador, que es el único autorizado para circular, va para un trabajo que está autorizado, tiene que llevar su mascarilla. Por ejemplo, los Uber, hemos dicho, tienen que andar su mascarilla, por supuesto. Y más allá de un tema legal o vinculación legal, es protección propia. Protección propia. Donde no se puede utilizar, donde no, o es autorregulación, es en la casa. ¿Verdad? Cada quien decide si internamente en su casa anda o no mascarilla, pero si la población va a trabajar con actividades reguladas o permitidas, entonces lleva su mascarilla y pues se la puede poner. O sea, estamos hablando de una autorregulación. Esa es una autorregulación en casa, pero si la población va a trabajar, decide o no ponérsela, pero ya tiene que llevar su mascarilla, porque la empresa tiene que exigir la mascarilla. ¿Y en el caso cuando viaja en el autobús? En el caso cuando viaja en el autobús debe de ponérsela, necesariamente. ¿Y en el caso también cuando entra a un supermercado? Debe de ponérsela, porque aquí hay dos temas. Está el tema del decreto ejecutivo, que lo que obliga es a la empresa a que dentro de la empresa se lo ponga. De ahí, ¿debe de andar la persona? Es la pregunta. ¿Debe de andar la persona mascarilla o no en el supermercado, en el autobús? En principio no está regulado, pero si la persona sale a trabajar, se la debería de poner. Yo quiero comentarte algo, y yo de verdad es impresionante ver a la población, la mayoría con su mascarilla, ver a la población. Ayer vi en las noticias una señora que llevaba dos grandes cestas. Una la llevaba en su hombro derecho, otra la llevaba colgada. Es decir, lo que quiere decir que esta persona está saliendo cada cierto tiempo al súper. Ahora, es bien difícil lo que está pasando. El presidente lo ha aclarado sumamente bien. Vienen momentos difíciles. Se va cumpliendo la curva matemática en un país donde se ha sostenido, donde se ha contenido. Sí.
Estoy hablando de nuestro país, pero ya llevamos 9. El presidente dijo, por ejemplo, que en Estados Unidos, lo dijo el sábado, habían 27,000 casos, 24,000 casos, y dijo que iban a pasar a 47,000. Todavía nos quedamos 3,000 atrás porque subieron a 52. Es decir, esto no es un juego. La curva matemática que hizo el presidente se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque, como decía él, es matemática. Todo lo que ha pasado en China, que ya logró contener encerrando a todo el mundo, todo lo que se desbordó en Italia, en España, cómo se está desbordando, hoy pasó a América, en Estados Unidos, ya está comenzando esa curva matemática en Panamá, en Chile. Entonces nosotros, nuestra mayor fuerza, nuestra mayor arma, nuestro mayor escudo es contener. Entonces, a partir de eso, si se cumplen las medidas a cabalidad, mi familia, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi primo, quien vive en la casa, lo más seguro es que no va a llegar esta peste, podemos llamarle así, que se generó en China, ¿verdad? Arrasar tanto, por eso yo lo decía, si bien se ha contenido, que es lo importante, no hay que bajar la guardia. Es decir, hay que tomar las precauciones del caso. Y qué bueno que bajo ese énfasis tú también estás como generando y despertando ese espíritu de animosidad que debemos de tener todos los salvadoreños, ¿verdad? A no tenerle miedo al coronavirus, pero tenerle respeto, y para eso mejor quedarnos en casa. Para eso autoprevenirnos nosotros teniendo también nuestra propia mascarilla. El problema de la mascarilla hoy en día que se está dando es sobre el tema de la escasez. Pero aquí es donde viene la polémica o la, digamos, como la duda, ¿verdad? Por un lado, se tiene la versión de que, bueno, como tú bien lo planteas, de llevarla a estos lugares, pero por otro lado también los mismos especialistas o médicos en algún momento dicen, miren, la mascarilla debe de ser portada solo aquel que en algún momento tenga algún tipo de síntomas para no ver contagiado a otro. Y si lo importante acá es lavarse bien las manos con jabón y luego también mantener la distancia social que debería de existir, ¿no? Sí, y por eso mencionaba que la obligatoriedad de la mascarilla únicamente se ha puesto en el trabajo, como medida del trabajo. Pero si yo llevo la mascarilla, pues yo lo más seguro, cabal, es autorregulación, yo me la pondría sobre todo en el bus, a pesar de que hemos limitado los buses a la mitad de los espacios, pues la gente lo está haciendo, en realidad lo está haciendo, Ernesto. Hay una serie de temas más aquí que me imagino que los vamos a ir viendo. Por supuesto, todo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que también hay más. La gente está más inquieta también por el tema de salir y sentirse segura. Yo creo que es de aprovecharla. Así que vamos a hacer esa combinación. Por ejemplo, alguien te preguntaba por ahí, mi esposa es enfermera, ¿la puedo llevar yo al trabajo? No tengo problemas para llevarla. Me da la impresión que en vehículo. Pongámoslo de nuevo, por favor. Ahí estaba la pregunta que estaban haciendo. ¿Sí? Sí. Sí, lo vi. Vamos a ver. Inicialmente, las autorizaciones para las personas que puedan circular solo son para los que van a trabajar. Y esto se ha dicho, en el caso del sector público se le va a exigir el carnet de identificación. Nosotros hemos tenido recién antier y ayer también, yo los acompañé a la Asamblea Legislativa, una reunión con el ministro de Seguridad, con el director de la Policía y con el ministro de la Defensa, donde se ha hecho un protocolo bastante detallado para hacer operativo el decreto. Recuerda que está la capacidad normativa que tiene en este caso la ministra de Salud, que a ella se le habilitó para que regulara todo. De ahí está la publicación en el Diario Oficial, pero de ahí deben haber actos de ejecución. Los actos de ejecución, las autoridades que lo hacen son la policía y la Fuerza Armada. Entonces, a partir de eso se hizo un protocolo. Entonces, estamos unificando criterios. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Lo que se está pidiendo es el carnet para los empleados públicos, y lo que se está pidiendo para los trabajadores privados es una carta. ¿Qué debe llevar el contenido de esa carta? Lo hemos dicho en reiteradas veces. Debe llevar el representante legal o el jefe de recursos humanos o el titular que esté a cargo de la empresa. Debe llevar la función que tiene el trabajador. Debe de llevar el horario, eso es muy importante. El horario no se puede quedar fuera de la carta, porque en el horario el policía mira, usted anda a las 8 de la mañana acá y su horario de entrada es a las 5 de la mañana. Entonces,
debe llevar ciertas especificaciones que ya las empresas, la mayoría, bueno, no la mayoría o todos, lo están haciendo. ¿Puede la enfermera que no puede manejar el esposo irla a dejar? Por supuesto, siempre y cuando tiene que justificarlo. Aquí hay un elemento muy importante, y yo lo he reiterado, tiene que justificar, porque la regla general, y la población lo está cumpliendo, la regla general del artículo 1 es que no exista ninguna persona circulando, es que no exista ninguna persona reuniéndose. Es decir, hemos invertido el ejercicio del derecho de tránsito, es que todos podemos transitar, el ejercicio del derecho de reunión es que todos podemos reunirnos. Aquí se ha invertido y por eso son los regímenes de excepción. En el artículo 1 del decreto dice: ninguna persona podrá circular ni ninguna persona podrá reunirse, a excepción de las que el presente decreto establezca. Entonces, ¿puede el esposo irla a dejar? Inicialmente no, siempre y cuando ella, 1, no pueda manejar, 2, tenga problemas médicos en un determinado momento, 3, tenga ciertas incapacidades, y así sucesivamente, u otros similares. El esposo justifica que va con ella y además que la va a ir a traer posiblemente, entonces sí puede irla a dejar. Ese es un ámbito de discrecionalidad también, que a la policía debe de verificar ciertos elementos de justificación, y por eso, Ernesto, hemos dejado también el transporte privado. ¿Qué significa eso? Taxis, ¿qué significa eso? Uber, algunas otras aplicaciones que se puedan estar dando, y con las medidas que los empleados de los taxis o los Uber están tomando. Entonces, sí puede hacerlo siempre y cuando justifique. Bueno, mira, sí, realmente son una cantidad bastante grande de preguntas que hay, pero quizás vamos a comenzar por lo primero. Y creo que es importante también conocer qué pasó ayer en la Asamblea Legislativa. Se cae el acuerdo para autorizar los $2.000 millones para paliar esta emergencia. Uno de los aspectos por los cuales, entiendo, hubo ya ese rompimiento fue que se opuso a que la ANEP y FUSADE se integren en ese comité ejecutor, ¿cierto? Sí. Solo quizás antes de entrar en la Asamblea, porque en la Asamblea Legislativa han pasado dos incidentes, llamémoslo así. Solo yo quisiera enseñar esto, ¿sí? Y todas las personas lo pueden buscar en el Twitter del presidente o en el diario oficial. Aquí están las excepciones. Cuando usted lee las excepciones, ahí usted se adapta a si puede salir o no. Por ejemplo, yo tuve que aclarar en Twitter porque bastantes personas me lo preguntaron: ¿cómo hago para pagar planilla? Sí. Entonces... Aquí está un contador, por ejemplo, preguntándome cómo puedo salir yo. Si hay que pagar planilla. Hay que pagar planilla, y algunos... no podemos dejar de pagarle a la gente también, y sobre todo por el esfuerzo que están haciendo las empresas de asumir ese costo por hoy. Entonces... yo relacioné en el Twitter, por ejemplo, en la letra D, que hace referencia a las personas que tengan como actividad indispensable, dice, desplazarse a entidades financieras y de seguros. Hay otro literal que dice que cuando por causas de fuerza mayor y caso fortuito, deba necesariamente, la fuerza mayor y caso fortuito tienen eso, la necesariedad y la indispensabilidad. Entonces relacioné el artículo D, así, en la letra D, así sucesivamente. Las personas pueden ir encontrando si se les puede dar autorización o no. La policía anda esto, la policía tiene claro esto, y son los protocolos que te mencionaba. Bueno, ¿qué es lo que pasó en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa, en primer lugar, se dieron dos incidentes, si quiere llamémosle. Un primer incidente fue anoche. Nosotros con el secretario privado, Carolina también, vivimos prácticamente en la Asamblea Legislativa. Ya quiero primero decirte que nos llevamos bien con la mayoría de diputados, o quizás todos. Decíamos ayer en broma que casi que teníamos una oficina. Entonces, antier se pasó un decreto legislativo donde se establecían lineamientos de compra, y una reforma a la ley de emergencia donde se establecían ciertos lineamientos de compra.
y esos lineamientos de compra no desplazan el tema o garantía de que se va a hacer con todos los principios de la ley LACAP, por ejemplo el tema de transparencia, por ejemplo el tema de racionalidad presupuestaria, y entonces poníamos candados como la Corte de Cuentas deberá hacer una fiscalización, deberá haber una liquidación de todo lo que se realice, las compras se subirán en línea, todo eso se ponía. Sin embargo, ¿para qué se hacía esta reforma? Esta reforma se hacía para comprar medicamentos, para comprar los respiraderos, para comprar los ventiladores, para comprar eventualmente todos los insumos médicos que se necesitan cuando una persona ya esté enferma de coronavirus, para comprar una medicina que ya se ha sacado al mercado, que la está absorbiendo de Estados Unidos y otros países, y por otra parte se hacía el decreto de lineamientos para comprarlo ya, porque ya hay escasez de todo. Brasil, Europa, España, Italia, Estados Unidos están acaparando los ventiladores. Entonces el presidente no puede esperar ya cuando existan 100 casos de coronavirus, primero Dios que no, para comprarlos. Entonces instruyó que pasáramos ese decreto inmediatamente. Y los diputados de la Asamblea Legislativa, algunos en específicos que mencionó el secretario privado, empezaron a decir, sí, yo, en algunos casos hay una fracción que no está votando, no quisiera mencionar, pero no está votando por nada. ¿Qué es el FMLN? Hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Entonces... bueno, porque está poniendo sus objeciones también, ¿verdad? De hecho, ellos están, ya vamos a comentarla más adelante. Y las objeciones son válidas. Son válidas cuando... son adaptadas al momento y a las circunstancias. Pero en este caso, por ejemplo, estaban poniendo que la ministra de Salud y todo el equipo de salud debía estar yendo a informar a la Asamblea cada 3 días. Aparte de los candados donde se suben las compras, aparte donde la Corte de Cuentas iba a estar, aparte de toda la fiscalización, el presidente de la República ha instruido, ha pedido y ha instruido a los equipos de auditores de todas las unidades del Estado, y ha pedido a los auditores de CCS 60 para que fiscalicen todo esto. Pero de repente la ministra de Salud se le pide venga cada 3 días, después se dijo cada 5, después se dijo cada 10. ¿Te imaginas lo cansado que están todo el aparato administrativo? Vamos a ver, no solo los médicos, todo el aparato administrativo del Ministerio de Salud, porque están literalmente 7/24, es decir, las UASIs, es decir, toda la parte administrativa, los abogados del Ministerio de Salud. Entonces lo que se dijo es, mire, flexibilicen. Si usted ya tiene 4 candados de transparencia, ¿por qué no flexibilice? Pero no, dijeron que no, sino que además empezaron a poner una serie de circunstancias que empezó a retrasar el decreto legislativo. A partir de eso se da el incidente y se dice, mire, no se ha entendido, no se ha entendido lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasó al día siguiente? Es decir, ayer que fuimos a la Asamblea Legislativa. Lo que decía el secretario privado era que los 2.000 millones de dólares, si bien es cierto, además se ha puesto una serie de, no sé cómo decirte, lo que es válido que se tengan en mente, pero pareciesen de repente trabas para aprobar. Se ha puesto condiciones que no, al Ejecutivo no le debe ir el 50%, no se le debe de ir todo para que gasten la gente, sino que solo el 50% y a otro rubro 50% o a otros segmentos 50%. Y se les dijo, miren, el Ejecutivo es el que está enfrentando esta crisis, digamos, el Ejecutivo es el que está verificando los gastos, el Ejecutivo es el que está ejecutando los gastos, y bueno, hemos ido flexibilizando. Pero ayer se ha hecho una comisión donde el secretario privado decía de que por qué iba a estar una institución, había una sugerencia de poner la mayoría de decisión en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP, a quien le tengo mucho cariño, y FUSADES. Ahora, el problema de eso era que se le ponía a que la ANEP y FUSADES determinaran los gastos. No es el Estado, sino que la ANEP y FUSADES determinaran los gastos, y además ella aprobaba presupuestos extraordinarios. Eso es inconstitucional, porque a quien le corresponde constitucionalmente determinar los presupuestos ordinarios o extraordinarios, según el 167, 168, es al Ejecutivo en el ramo de Hacienda. Entonces,
ese fue el conflicto que se dio ayer. Lo mismo dijo el secretario, mire, no podemos estar así, necesitamos estos instrumentos. Está bien que se pongan o se sugieran candados, pero no se le puede quitar la potestad al Ejecutivo de que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el presidente de la República, que es el que ha puesto la gente constitucionalmente hablando o electoralmente hablando, vaya verificando las necesidades. No pueden ser entes privados. Los entes privados se está de acuerdo. De hecho, fue una sugerencia aparte nuestra. Se está de acuerdo en que se pongan, pero no que controlen el dinero. Pero la palabra es control y la autorización. No es el cónclave en sí quien va a estar autorizando. No, para nada. Porque ese es el punto, ¿no? No se opone el tema. El tema ¿quién es estaría que ellos decidan. Que ellos decidan. Que ellos decidan. Entonces, se decía, mire, primero habían tres, solo tres de, una sugerencia eran 3 de ANEP, de FUSADES, estaba la ESEN, que es sumamente válido, y dejaban como 3 a 4 del gobierno. O sea, es decir, dejaban la mayoría a las entidades privadas. ¿Te imaginas las entidades privadas que no han estado involucradas de lleno en esto? Cámara de Comercio por el sector de la MIPYME, ANEP, ¿verdad que serían 3? 2 de la Cámara de Comercio, 5 representantes de la UCA, no, pero estos son los literales, perdón, un representante de la UCA y un representante de la ESEN. Así es, ¿verdad? Sí, así quedó. Cada uno un representante. Así quedó, pero habían más representantes. ¿Habían más? Sí, habían más representantes. Entonces lo que dice el secretario privado, espérenme, míreme, quiere decir que la ministra de Salud tiene menos potestad que las entidades para decidir esto va a la compra de insumos. Quiere decir que la ministra de Salud que está enfrentando esto y el ministro de Hacienda que están 7/24 viendo esto, no va a poder decidir vamos a comprar ventiladores. Ese era el punto. No es que estuviesen ellos. Entonces ese fue el conflicto que se dio y al final lo cambiaron. Lo cambiaron, pero lo que decía el secretario privado es que no se puede estar en esto. No es un juego esto. El tiempo, vamos a ver, Ernesto, el tiempo aquí es apremiante. ¿Por qué es apremiante? Aquí no tenemos días, aquí no tenemos semanas, tenemos horas y minutos para decidir y hay que hacerlo bien, pero no hay que hacerlo a partir de, no sé cómo decirte, pues lo voy a decir, pero no hay que hacerlo a partir de caprichos que yo tengo y porque este debe estar y porque este debe de decidir. La verdad es que es un comité ejecutor de financiamiento que estaría constituido por 10 personas, 5 y 5. Así fue en un principio. Eran menos del sector público. Ajá. Sí, eran menos, habían 4 ministros, eran 11 y habían 5 ministros, 4, pero le quedaban minoría, eso no tiene sentido. Constitucionalmente no tiene sentido, materialmente no tiene sentido. Vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos. Les voy a presentar el video también donde las declaraciones del secretario privado, Ernesto Castro, hace saliendo digamos, un poco airado por la situación como se está manejando. Vamos a la pausa y regreso con esas declaraciones y también siguiendo un poco en la lógica de orientarlos a ustedes de las inquietudes que tienen esta mañana. De eso se trata. Para acá estamos llevándoles a ustedes esa hoja de ruta que los lleve a comprender mejor en qué consisten estas disposiciones. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, la verdad que así como está la situación, se cierra la sesión plenaria y no hay acuerdo alguno hasta el día jueves, entiendo, ¿no? Sí. Hasta el día jueves. El secretario privado dio unas declaraciones después de que se generaron todas estas contradicciones del primer acuerdo que se había hecho. Escuchémoslas y pongámoslas un poco en el contexto. En la confianza, pero este día rompieron ese acuerdo. No podemos seguir construyendo en base a la confianza cuando nos damos la mano y 10 minutos después cambian las redacciones. Eso no lo vamos a permitir. Si ellos quieren seguir con esto, que sigan solos, señores. Pero nosotros ya no vamos a ser parte de esto. Muchísimas gracias a usted. Secretario, ¿cuál es su propuesta? No nos queda muy claro cuál es la propuesta. Fíjate que traíamos 2 propuestas bien fáciles. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo que tenemos que dar transparencia en los fondos.
Nosotros lo que queremos es agilizar las compras. Perfecto. Llegamos al acuerdo que 30 días después de la emergencia, nosotros íbamos a dar un detalle completo, un reporte completo de todas las compras y de todas las cosas que se habían hecho. No tenemos ningún problema con eso. También nosotros venimos y decimos, hacemos una compra de ventiladores. Nosotros 3 días después, 2 días después, o como sea, nosotros vamos a dar el detalle a qué empresa le compramos los ventiladores, cuánto fue el costo de los ventiladores, que el producto, el detalle de toda la compra. Nosotros con gusto la vamos a dar, pero no quiere que lo hagamos en vivo, dice, que lo hagamos en el momento. O sea, nosotros no podemos tener el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en estos momentos están viendo cómo salvan vidas, señores. Hay gente que tiene días sin dormir, sin comer, no como estos que vienen un día, un par de veces, se bañan, se cambian, vienen bonitos y solo vienen a hablar babosadas. Esas personas están trabajando día y noche por querer que esa curva de contaminados baje a lo más posible para que nosotros, Dios quiera, no tengamos los mínimos daños en este país. Nosotros estamos trabajando para eso. Y ellos quieren que el Ministerio de Salud esté trabajando todos los días, todas las semanas, cada 10 días. Hizo una propuesta que cada 10 días, cada 3 días, quiere un informe completo de todos los detalles. ¿Y por qué lo quiero? Porque yo quiero. Ya basta de esas actitudes, hombre. Ahí estaban las declaraciones. Esto fue hace 2 días, precisamente en el mismo contexto de las negociaciones. Esto fue para las cuestiones que tenían que ver con la compra de los ventiladores y las objeciones que se estaban poniendo. Pero va en la misma consonancia. La situación es de que lo que aduce, en este caso, las fracciones que se oponen a dar ya los $2,000 millones sin este comité ejecutor de financiamiento, es al tema de compras, al tema de transparencia, que ese es el elemento que está en discusión desde hace 2 días, cuando vimos esta declaración bastante molesta que hacía el secretario privado, Javier. Vamos, no, son 2 temas, okay. Son 2 temas que se relacionan, pero son diferentes. Okay. Vamos a ver, ¿por qué estaba tan molesto el secretario privado? Vamos a ver, el secretario privado está llegando a la Asamblea Legislativa con todas las labores que tiene que hacer, minuto a minuto, 7/24. Sobra decir, como los médicos, las enfermeras, que hay mucha gente en el Ejecutivo que está haciendo el sacrificio que debe de hacerse, es la función pública, pero se llegan a reuniones con las fracciones políticas, se invierte mucho tiempo en las reuniones, se detallan artículo por artículo. ¿Te parece esto? Sí, bueno, metamos este candado, metámoslo, veamos el por qué estoy yo generando el tema de lineamientos de compra y por qué la LACAP temporalmente debo de dejarla porque ya se me están acabando los respiradores, ya las empresas, aquí no hay competencia ya, hay una empresa que está haciendo específicamente insumos, solo una, y entonces empieza a discutir y se invierten horas completas. Okay. Hay veces días, hay veces noches y madrugadas, y el secretario se molesta porque nosotros llevábamos cada 30 días, a los 30 días, determinada la emergencia, se va a llegar a dar un informe a la Asamblea Legislativa detallado. Pero además llevábamos que la Corte de Cuentas ingresará con una auditoría especial de lo que pasó. Pero además llevábamos que iban a haber publicaciones en línea, es decir, que se iban a subir lo que se compraba. Pero además llevábamos que iban a ver toda la auditoría interna del Estado, pero además llevábamos que el presidente ha pedido 30 auditores de la CICIG. Pero ellos decían, no, a mí no me parece eso. ¿Sabe qué? Necesito al ministerio que esté en tiempo real. Pero ¿sabe qué? Necesito que el ministerio venga cada 10 días, cada 30 días al final. Entonces viene el secretario y empieza con toda la razón, Ernesto, a molestarse y dice, miren, esto no es un juego. El ministerio, estamos viendo todos los elementos de rendición de cuentas, pero el ministerio tiene que trabajar. Y empezaron a poner una serie de obstáculos que la idea inicialmente pareciese que era, Ernesto, no, mire, no, es que la verdad que no te quiero aprobar. Y después hay una unión entre diputados, digámoslo, y el FMLN para no aprobar el tema. Entonces, ahí fueron las declaraciones de él. Esto es importante que te lo cuente porque
Él dice, mire, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos buscando en los mercados internacionales los insumos, nosotros ya hicimos el esfuerzo, solo le pido que me apruebe. El aval de los 2.000 millones. Eso no, esto fue de los lineamientos de compra, eso fue las declaraciones. Ayer, que es otro tema, ¿qué es lo que pasó? Ayer llegamos, vaya, me lo aprobó, pero necesito ir a buscar a los mercados internacionales el dinero. Porque no son tiempos normales, la pandemia no está en El Salvador, la pandemia es mundial, los dineros se están acabando, los bancos se pueden cerrar, cada hora, cada minuto que pasa, los préstamos internacionales que vamos a ir a buscar, esto obviamente te lo puede explicar en detalle el ministro de Hacienda, que es el que lo maneja mejor, pero cada minuto se va a poner más caro el préstamo. Entonces no nos podemos dar el lujo, decía Ernesto, no nos podemos dar el lujo de perder el tiempo, no nos podemos dar el lujo de estar jugando, me lo decía a mí, a la politiquería. O sea, no son los momentos para estar atacando al gobierno, deteniéndole las cosas, y a quien afecta es a la población. Ya tenemos 9 casos de coronavirus o de COVID-19 y posiblemente, y Dios no permita, si la curva es la que el presidente dice, vamos a tener 18. Y eso es lo que estamos conteniendo. Y si la curva, primero Dios no permita, se va cumpliendo, vamos a tener 36 casos. Es decir, estamos haciendo todos los esfuerzos para que se detenga eso. Y ojo, esto es muy importante, muy esencial lo que te voy a decir. Hay que irnos preparando para medidas donde los salvadoreños ya no salimos a la calle, pero hay que irnos preparando para medidas donde posiblemente algunos que salen ya no van a salir a la calle. Es decir, si esto se va complicando, el Estado tiene que tomar, dice la Sala de lo Constitucional y lo dicen los decretos, todas las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de todos los salvadoreños. Entonces, ¿qué me quieres decir con eso? No, que si existen más casos de COVID-19, el Estado tiene que, por ejemplo, ir cerrando rubros. Es decir, ¿qué es lo que necesito para que el mercado subsista? ¿Qué es lo que necesito para que el transporte de carga subsista? Autorizarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito para que la gente trate de vivir una vida normal? Autorizar a la banca, autorizar los supermercados. Bueno, pero eso ya se está haciendo, ¿verdad? Eso es lo que ya se está haciendo, pero ahorita. Eventualmente, por ejemplo, porque ahorita nos están esto pidiendo... para no crear un poco la confusión ni el pánico. No, así ya tan se está haciendo. Vamos a ver. O sea, esto ya se está haciendo, ¿no? Es que el presidente lo ha dicho. Vienen momentos difíciles. Y a lo que tú te refieres seguramente serán momentos difíciles en el sentido de que si no se nos descarrea esta situación, si no se contiene, a lo mejor va a ser necesidad de por ir apretando el cincho. De por que ir la gente por ir no apretando. Entonces, a partir de cuidar a la gente. Exactamente. Ahora te quiero decir algo, la gente obviamente está cumpliendo. La gente está cumpliendo, entonces todos debemos de cumplir. Y eso es lo que pasó y ahí está el resultado. Para tener en el caso, como estamos en este tiempo, yo creo que, como decía alguien, miren, qué bueno que las medidas, aunque no nos gusten, pero están funcionando. Y así tenemos que ir, porque allá afuera a lo mejor la situación es mucho más caótica para otros. Ahora, te quiero decir algo, y referente al tema de generar pánico, no es un tema de generar pánico. Claro. Aquí no podemos decir, aquí está enfrente este monstruo de que se ha venido, y como decimos, la gente está cumpliendo. Ahora, ¿qué pasa con la Asamblea Legislativa? Ahora, por eso te contaba de que tanto el caso de la compra de los lineamientos que pasamos, que la UNAC, que es la encargada de dar los lineamientos a todo el Estado, los va a dar, tanto ese caso se complicó a partir de lo que te comento, como ayer el caso de la comisión que se quería en un determinado momento, que el control o el destino lo decidiera el sector que se estaba proponiendo. ¿Se está de acuerdo con eso, sí o no? Por supuesto que se está de acuerdo. De hecho, parte de la sugerencia, yo le decía a alguien, parte de la sugerencia han sido de nosotros. Lo que no se quería era que potestades constitucionales o el sector, en el caso de la ANEP y FUSADE, fueran los que decidieran cuánto íbamos a comprar de medicamentos, cuánto íbamos a comprar de camas, cuánto íbamos a comprar, ¿verdad? Y por eso es que se molestó bastante el secretario privado. Obviamente tenemos que seguir yendo a la Asamblea Legislativa, tiene que haber un principio de armonía, tiene que haber un principio de colaboración, y te quiero decir, no puedo dejar de decirlo,
hay muchísimos, pero muchísimos diputados que están pendientes de aprobar todo lo que el Ejecutivo, manteniendo los controles, por ejemplo, todo lo que el Ejecutivo vaya pasando para el combate de la pandemia. Eso fue lo que pasó, Ernesto. Ok, ¿este acuerdo en qué términos se encuentra ahorita? ¿Tiene que la comisión de nuevo volverse a reunir? Voy a presentarles a continuación la cobertura que le dimos precisamente a la sesión donde se estaba discutiendo y debatiendo este tema. Veamos a continuación. Vamos a suspender la plenaria. Cuando todo parecía listo para aprobar los 2.000 millones de dólares, el presidente de la Asamblea Legislativa dejó sin efecto la convocatoria de la sesión plenaria. Dejamos sin efecto la convocatoria. El partido Gana criticó a Arena y al FMLN de redactar un dictamen a su medida. Juntos están para tratar de hacer un dictamen a su medida, desnaturalizando todo el proceso que el gobierno ha mandado a esta asamblea para tratar de combatir esta pandemia que vive el país. Arena, por su parte, aseguró que únicamente busca transparencia y por eso pide que estos fondos sean coordinados por diversas instituciones como FUSADES y la ANEP. Lo que estamos buscando es que este comité justamente maneje estos fondos, que le ayude al gobierno, que le permita más transparencia. Mientras que el FMLN desmintió estar de la mano con Arena y aunque cree que se les debe otorgar más fondos a las alcaldías, aseguró estar listo para votar. Nos preocupa que los gobiernos locales cuenten con los recursos porque son los primeros en el contacto directo con las familias, con los hogares en el territorio. El secretario privado de la presidencia dijo que hay frustración y lanzó duras críticas a Arena y al FMLN. ¿Qué es lo que estos diputados no han entendido de lo que se está viviendo en el país actualmente? De verdad, causa molestia, frustración, tristeza, decepción, que ellos estén tomando este asunto de esa manera. El ministro de Hacienda aseguró que la no aprobación de estos fondos traerá grandes costos a la economía. Hay un problema de liquidez muy grande. Se calcula una pérdida de ingresos tributarios por el orden de 550 millones de dólares. Seguramente la recaudación del mes de abril se va a caer, muy seguro. Seguramente vamos a entrar, digamos, en una desaceleración económica, si no es que una recesión. El presidente Nayib Bukele reforzó estas declaraciones y en su cuenta de Twitter escribió: cada segundo que pasa hay menos liquidez en el mercado internacional, menos inversionistas dispuestos a comprar bonos de países en desarrollo y menos insumos y equipo médico disponible aún pagándolo. Señores diputados, entiendan, esta no es una emergencia local sino mundial. Ahora solo falta esperar si nuevamente se reúne la Comisión de Hacienda y el presidente de la Asamblea Legislativa convoca a otra sesión plenaria extraordinaria para aprobar este decreto. Y recuerda, sé un héroe 503, yo me quedo en casa. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Gracias, Mauricio. Es justo lo que estamos hablando, precisamente del estira y encoge que hay por ver cómo se fiscalizan estos fondos y quién es el responsable de administrarlos, Javier. Ese es el elemento clave en esto. No, al menos lo que escuchaba en el caso de la fracción de Arena, dice, queremos que sea NEP quien maneje estos fondos. Dice. Es distinto. No es un tema que se fiscalice, eso se está de acuerdo. Dijo mi buen amigo Carlito Reyes, dijo maneje fondos. Eso no es posible. Eso no es posible porque es el llamado constitucional es para el Ejecutivo. En la distribución de funciones entre órganos fundamentales, la administración de la salud como servicio esencial, como derecho fundamental, le corresponde al órgano ejecutivo a través del manejo de las finanzas públicas, Hacienda, a través de la salud a la ministra de Salud. No le corresponde a una comisión, como dijo mi buen amigo Carlos, el manejo. No puede ser eso, no es constitucional. Entonces eso es lo que se molestó el secretario privado. No es posible que una comisión venga con mayoría a decidir si compramos los ventiladores. No puede ser que una comisión que no conoce, como conoce el Ministerio de Salud, como conocen los médicos, como conocen las enfermeras, como conocen el viceministro de Salud, la ministra de Salud, decida qué comprar y no comprar. No se puede. Diferente es la fiscalización. En eso estamos de acuerdo. El problema es, como dijo Carlos, que ellos manejen. No puede FUSADES y ANEP venir a decidir, no, esos insumos no. Eso es dañino
a la población. ¿Por qué es dañino? No porque estén ellos, ¿verdad? Ellos al contrario, que creo que deben de estar. Es dañino porque de repente, si hay intereses en cuanto a que se consideren que no va a haber caja en el Estado después de la emergencia, o se piense que, mire, porque ya hay ciertas declaraciones, no hay que ser alarmistas porque el gobierno está exagerando, está pidiendo dinero, está pidiendo $5,000 millones donde vamos a quedar endeudados. Y la economía se va a caer, pero bueno, la economía se va a caer, pero ya no va a haber personas, como decía el presidente, el dinero ya no va a valer. Las aerolíneas, lo comento así, las aerolíneas valían tanto el día de ayer, hoy han caído, ¿me entiendes? Entonces no puede ser el tema del manejo, y eso es lo que el secretario privado decía, es frustrante porque no se ha logrado entender no lo que viene, lo que ya está en El Salvador, y que como único país o uno de los países hemos logrado contener. Mira, yo te quiero decir algo, primero Dios, yo hoy obtuve un par de llamadas de algunos diputados que van a haber algunas reuniones hoy, vamos a seguir. Quiero decirte, el PCN, hay que decirlo, el PCN gana también el diputado Leonardo Bonilla, el diputado del CD, Arena nos está ayudando bastante, por algunos casos ahí es donde es el problema, se dice, vaya, quita la coma, me parece, quita la coma, pongamos este candado, mira, esto me parece, pero de repente, decía el secretario, tenemos reuniones y regresan ya con una versión diferente, pero regresan ya por aprobación. Vaya, esto es lo que va a pasar. Ahora, regresan no a decirnos a nosotros, sino que regresan ya a presentarlo. Ahora, la mayoría de diputados, el 80-90% de diputados de Arena están en línea con todas las medidas que se están tomando. Entonces el secretario decía, no puede estar pasando eso, no tenemos semanas, no tenemos días, no hay tiempo, y obviamente el nivel de frustración, el ministro de Hacienda decía los grandes costos que va a acarrear cada día, no estoy exagerando, cada día que no se aprueba esto, son difíciles. Claro, problema de liquidez, ya va a bajar la recaudación. Que podría ser de los productos, en este caso productos médicos que estaríamos hablando. La escasez y los mercados internacionales, que ya no hay dinero. Ok, vamos a ver. Vamos entonces a esperar, entiendo que para el día jueves está la convocatoria para ver si las comisiones logran tener, me imagino que tienen reunión hoy, ¿no? Nuevamente. Hoy hay reuniones, todos los días tenemos reuniones con fracciones. Ok. Me están haciendo muchas consultas, voy a aprovechar lo que nos quedan los minutos para hacer las consultas que la población está haciendo con relación a la forma como desplazarse. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Vamos a estar, entonces, no sé si nos quedamos un poco ya claros con lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, lo que va a pasar. Ustedes no van a flexibilizar su posición, no van a aceptar que sea ni ANEP ni FUSADES quien maneje estos fondos, sino que sea el gobierno directamente a través de la figura del coordinador, representante del presidente de la República, que sería el coordinador de ese comité ejecutivo. Solo para concluir un poco en el tema. Sí, mira, en primer lugar hay que señalar que bueno que estén, ¿verdad? Tanto ellos como otras instituciones. Lo que no es que no vamos a dejar, es que no se puede, constitucionalmente no se puede dejar, y materialmente tampoco se puede dejar. Si quien conoce la problemática es el Ministerio de Salud, que de hecho la misma Asamblea Legislativa, en el decreto 594 que habla sobre la restricción de libertad de tránsito y de reunión, a quien le deja la habilitación para que vaya decidiendo zonas es al Ministerio de Salud. En esa misma lógica es que este decreto no puede, como se decía en las declaraciones, Carlitos Reyes, no puede dejar que maneje la mayoría estas instituciones. Entonces, yo creo que la posibilidad de que flexibilicen este tema los diputados, pues ya se ha dejado clara. Que hayan candados de transparencia, nosotros hemos metido 4 o 5 candados de transparencia o más se pueden meter. El tema es que la inmediatez de los recursos
esté ahí, ¿verdad? Pues nosotros vamos a seguir platicando, Ernesto, y yo creo que podemos nuevamente sentarnos. Vamos a ver, cuando digo nuevamente no es que nos hemos dejado de sentar. Yo ayer hablaba con 5 o 6 diputados de Arena en diferentes momentos. El secretario privado está metido de lleno. El presidente le ha instruido que todo vaya saliendo bien y bueno, salvo estos incidentes, hemos ido caminando. A ver, vamos a ver. Hay otro tema también, rapidito te lo digo, hay otro tema que es el tema de pedir la ampliación o la prórroga de la restricción, ¿verdad? De la restricción, entiendo que vence el próximo día domingo, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Seguir con las restricciones, seguir? La cuarentena es una cosa diferente, ¿no? Es una medida de la excepción, ¿verdad? Es una medida del Código de Salud. Ajá, Eso okay. se le permite al ministerio. Al y ministerio. esa medida se ha dado 30 días. 30 días. ¿Qué es lo que se estaría pidiendo adelantar? La ayuda de la restricción de la libertad de tránsito, la libertad de reunión. Esto es decirle a la gente, no, usted no puede ir a cenar, no, usted no puede reunirse en estadios, etc. Ok, abrir negocios también, ¿verdad? O sea, digo, para ir a comer ahí, pero sí el domicilio. Está el tema domicilio. Yo ayer pasé comprando a domicilio. Sí, yo también, así nos toca. Pero la idea es dejar bien en claro que se está dejando un poquito abierto para que realmente exista esa tranquilidad de la población y no esté abaratando lo que significan los centros comerciales, perdón, los supermercados, mucho menos en este caso la farmacia, porque ese es el elemento clave que creo que es importante llamar a contener a la población, Javier. Y hay que agradecerle a los super, hay que agradecerle a la farmacia, hay que agradecerle al sector privado que está cumpliendo. Habrá algún sector mínimo, digamos, que no pueda estar respetando, que obviamente se va a sancionar fuertemente si es necesario. Dice cuando el decreto de excepción solo autoriza aquí, ya me lo contestaste, pregunta que estaban haciendo, para que lo prorroguen. Dice, y el Ejecutivo dio 30 días, eso no puede hacerlo para que lo prorroguen. No, lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sí, no, la vamos prórroga. a ver. Quizás lo que te está preguntando es por qué, si el decreto es de 15 días, ¿por qué el Ejecutivo dio 30 días? El Ejecutivo dio 30 días a la cuarentena nacional, que eso lo permite diferentes artículos del Código de Salud, la reglamentación interna, normativa, pero las restricciones de derechos solo son 15 días y nosotros vamos a llegar a pedir esto. Lo que voy a decir ahorita va a generar polémica de los constitucionalistas o de los abogados que se han... tienen el tiempo para analizar. Yo le decía a un amigo un día que tuitea un montón, a mí en lo personal nunca me gustó tuitear. Yo lo que hacía es que si no me gustaba algo, armaba la demanda y la presentaba. Hay que ser bien práctico. Entonces yo le decía, mira, ¿por qué no armas la demanda y la presentás? Es decir, mucha palabrería, armar la demanda y presentarla. Es decir, no hay tiempo como para estar contestando estos temas, pero lo que te quiero decir ahorita es que nosotros vamos a presentar el decreto legislativo, la solicitud, a partir de las necesidades que se tengan. La Constitución dice hasta 30 días. Si es necesario la prórroga sea de 15, vamos a presentarla de 15 o hasta que se adapte a la necesidad, porque la Constitución habla hasta 30, pero no quiere decir que si presentas 15 sea prorrogable de 15, no. La prórroga atiende a la necesidad. Entonces puede hacer que lo solicitemos hasta de 30 también, ¿verdad? Adaptado a la emergencia o a la emergencia que se pueda ir generando mayor. Ok, si termina el día domingo, para comprender mejor... Esta semana tiene que ser. La parte jurídica. A ver, si terminan el próximo día domingo, ustedes la van a pedir para que se amplíe 30 días más. Si termina el próximo domingo, lo vamos a pedir, vamos a ver, ese análisis lo tenemos que hacer con el Ministerio de Salud. Lo vamos a pedir de 15 o 30 en su momento. Eso quizás no te lo puedo contestar ahorita, lo más seguro es que lo pidamos de más de 15. Porque el Ministerio de Salud es el que va dictando las líneas de necesidades de que la gente no tenga el ejercicio del derecho de circulación o del derecho de reunión. Claro. Pero bueno, lo que te quiero decir es que puede ser más, ¿verdad? No necesariamente 15. Bueno, ahí está contestada la pregunta que estaban haciendo. A ver, dice en el bulevar del hipódromo, vi un microbús Nissan azul como de personal.
del cual bajaron 6 mujeres. El vehículo prosiguió y alcancé a contar otros 7 pasajeros, además del motorista. Por el uniforme parece ser de una empresa. Entiendo que esos están autorizados, del personal está autorizado para empresa de comida, ¿no? Entiendo que es de comida. Sí, con las excepciones que se le establece al transporte público, con las limitaciones. Porque yo no sé si esa foto es cierta, porque vamos a ver, las redes sociales hay que tener un gran cuidado con lo que se sube a redes sociales. Tú subís fotos y decís, esta empresa tiene asignado a la gente, y de repente es en Chile, ¿verdad? Pero veía una foto de una empresa que tenía a la gente almorzando, todos con sus mascarillas, pero había un hacinamiento. Si esa empresa es de acá, por ejemplo, esa empresa se debe de ir a verificar. No mencioné el nombre porque pueda ser de otro país. Por eso te digo, las redes sociales hay que tener un gran cuidado. Mucho cuidado. Miren, la mejor forma para llevar esta emergencia, esta cuarentena, es, si usted quiere informarse, pues ahí está oficialmente los canales del gobierno. Mientras tanto, ocupe el tiempo para poder disfrutarlo con su familia, vean una película, tomen las precauciones del caso. Mientras esto pasa, hemos estado en otras ocasiones durante la guerra encerrados hasta casi un mes bajo las balas. Ahora vamos a aguantarnos estos días para que la cosa pase. Así es que de esa manera vamos a contener la propagación del virus y por supuesto nosotros estaríamos cumpliendo con quedarnos en casa. Vamos a ver, la PNC en la playa del Cuco está abusando. El día de ayer salió mi esposo a comprar comida y lo golpearon y le pusieron una esquela. Eso no es justo que estén abusando. El director ha girado instrucciones, ha girado un protocolo de cómo atender este tema y obviamente no se desplaza a otra normativa de que si hay infracciones disciplinarias, pues se van a aplicar. Ernesto, la población tiene todo el derecho de denunciar. Esto es muy importante, dejarlo claro. A quien estamos cuidando es a la población. La policía está al servicio de la población y la policía debe de cumplir los protocolos, la policía y la Fuerza Armada debe de cumplir los protocolos como tal. Yo entiendo que se están cumpliendo, salvo algunos errores que se puedan estar cometiendo, que ya lo estamos viendo, pero errores bien aislados. De ahí toda nuestra policía, toda nuestra Fuerza Armada está conforme a lo exige la normativa, ¿verdad? Atendiendo las necesidades, preguntándole a la gente de forma decorosa, obviamente a las personas que se tienen que llevar para cuarentena no ha puesto resistencia, y todo aquel también que se ponga difícil o haya resistencia, pues tendrá que usarse las medidas necesarias. Los que salen a repartir el pan de las panaderías, entiendo que pueden salir, ¿o no? Es alimentación. Sí, alimentación, sí pueden salir. Claro. Eso es bien importante para que en las colonias no quede. Si usted no puede salir, obviamente el panadero ahí anda vendiendo, ¿no? Es más, en la medida en que salgan a repartir los panaderos, la gente se queda en su casa. Así es. ¿O escucharon bien? Los panaderos pueden salir a vender, ¿verdad? A distribuir el pan. Yo le recomiendo siempre con su protegidos. Es que lo que tú decías es bien importante. Yo creo que al final, más allá de que aquel ande o no ande, o yo lo bueno es protegerse, pues. Y sus guantes, si es necesario. Sí. Y te quiero comentar algo, la gente tiene que verificar también, si anda un panadero, lo pongo de ejemplo, si anda un panadero sin mascarilla y sin guantes y agarrándolo, pues yo no le comprara. Sí. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Pero sí pueden. Hay muchos ciudadanos que son bien abusivos con las autoridades y por eso las autoridades también, por eso responden, dice Dinora Alvarado. Sí, pero hay que tener cuidado también. Yo creo que, Javier, hay que ponerle atención a la forma en cómo se está llevando a cabo esa supervisión de la autoridad. Sí. Hay muchas denuncias, no solo aquí, lo escucho y lo veo, de denuncia de abusos o en algún momento de maltrato. Yo creo que hay que respetar la autoridad, pero la autoridad también está en su deber de respetar al ciudadano, ¿verdad? Claro, ayer lo hablamos con la Asamblea Legislativa, algunos casos aislados que se han dado, ¿sí? Porque se está pidiendo a la policía todos los reportes de todas las unidades, de las personas que se lleven a los centros de contención, y sí han habido un par de casos, digamos, pero ya el director está en eso, y ya se ha girado todo el lineamiento de detalle, de protocolo,
a cada policía, quiénes pueden circular, quiénes no pueden circular, pero también hay un punto muy importante que se decía, y es que la población en general, el 99% de la población está respetando todas las medidas, pero ese 1% tiene que tener cuidado en respetar también a la policía, a nuestros militares, porque si no, en un determinado momento no se desplaza las normativas en cuanto a si la persona tiene que llevarse a los centros de contención, se va a llevar, y si se resiste, pues se va a utilizar las medidas necesarias, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si los taxis, los Uber solo pueden llevar a una persona, pero en el transporte colectivo van más personas, dice? Hay una contradicción en eso. Sí, quiero aclararte este tema, porque han dado mucho si puede andar una persona o pueden andar dos personas. Vamos a ver. Inicialmente se dijo de que el transporte público es más amplio, el espacio, ¿no? Ya el vehículo es más pequeño. ¿Pueden andar dos personas? Sí. Sí pueden andar dos personas, siempre y cuando justifique el por qué anda la otra. Me ponían en Twitter, mire, pero mi esposo va conmigo a... vaya, por ejemplo, ahí está, exactamente, gracias por poner eso. Mi esposo va conmigo a mi trabajo. Vayan los dos, por supuesto que pueden ir. Yo les recomendaría que usen las mascarillas. Mi esposo me va a dejar al trabajo, por supuesto que puede ir, solo justifique que necesariamente tiene que ir a dejar a esta persona al trabajo. Mire, debo llevar a mi madre a consulta, llévela, por supuesto que pueden ir dos personas. Mire, los dos viajamos y no queremos llevar los dos carros, es decir, hay excepciones, todo está en justificar, ¿verdad? Entonces, ahí está, te lo agradezco haberlo puesto. Sí, ahí está. En justificar y que lo sepa la autoridad para evitar problemas, que lo tenga bien claro. Yo sé que me están escuchando y espero que así sea, que sus jefes, si esto se lo trasladen a sus unidades. Miren, no hay que bajar la guardia, hay que ser drásticos también, porque hay muchos que abusan, pues, ¿verdad? Hay quienes, bueno, ya vimos casos hasta de quienes van a comprar licor y todo eso, y eso no es así. Te puedo contar un caso rapidito. Vaya, la policía vio dos muchachos que iban con cervezas. ¿Qué justificación tenían estos muchachos? Vamos a trabajar y llenos de cervezas. Esa gente se tiene que llevar a cuarentena. Esa gente ni se le tiene que preguntar, esa gente tiene que bajarse del vehículo e irse para los centros de contención. De ahí está la señora que la lleva el hijo, de ahí está el niño que lo llevan, y por supuesto está justificado. Vaya, aquí hay muchísimas preguntas de la forma de cómo salir y transportarse. Ya lo aclaramos, ¿verdad? Digo, por los mensajes que me están enviando, Ernesto, preguntarle. O sea, ahí está ya la pregunta, ¿verdad? Espero que así sea. Voy a hacer una pausa porque ya me voy a atrasar de nuevo. Aquí hay algo que sí me llama muchísimo la atención. Dice Ernesto, buenos días, acá los buses en Santa Ana van todos los asientos llenos, no respetan pasajeros por asiento. Eso es importante también. El sector transporte público no está trabajando porque decía un motorista que no saca, pero ni para el combustible. Sí, aquí hay una colisión de derechos, digamos, la libertad económica frente a la protección de la salud y la vida. Obviamente vamos a proteger más la vida y la salud de las personas, que la libertad económica la vamos a desplazar ahorita, y las medidas pues van a seguir así. Bueno. No podemos retrocedernos, sobre todo hoy que va avanzando el tema. Vamos a ver qué tenemos ahí. Ahí tenemos un tweet, vamos a ver si lo ampliamos, porque de acá no lo veo muy bien para poderlo de alguna manera leer. Voy a trasladarme hasta acá. Vamos desde luego a ver qué dice. Esto no puede seguir sucediendo, dice el fiscal general. He ordenado abrir investigación por este claro de abuso. Este es sobre, ¿qué dice ahí? Porque no lo distingo muy bien en nuestra pantalla grande. Esta es una de las cosas de un video que también circulaba, Javier, sobre un abuso hacia una persona en este sector entiendo que esto fue, si no me equivoco, en el interior de la República. Ahí está ese tema de los abusos que se están cometiendo por efectivos de la Fuerza Armada y también de la policía. Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Tanto de una parte como del otro. Acatemos las órdenes. Si no tenemos cómo justificar, no salgamos. Por otro lado, si tiene cómo justificar y es agredido, es inconcebible
No se puede abusar de la autoridad, señores. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? La primera regla, Ernesto, perdón que lo repita, si no tiene por qué salir, por favor no salga. La restricción en el artículo 1 es que toda persona no puede transitar, ninguna persona puede reunirse, salvo las excepciones establecidas en el decreto. Yo de verdad creo que es de felicitar al pueblo salvadoreño, lo está haciendo, estamos unidos, somos un solo bloque, somos un solo escudo para protegernos frente a esta pandemia, frente a esta peste que pues se originó de China lastimosamente. Y sigamos así, sigamos cumpliendo, las familias están cumpliendo, las familias se están autorregulando. La mejor disposición, la mejor normativa que se puede cumplir es la autorregulación, ¿verdad? Y creo que lo estamos haciendo los salvadoreños. En eso sí, nos hemos vuelto un solo cuerpo y de tal manera de resistir la entrada mayor de esta pandemia. ¿Quiénes pueden salir? Vamos a hablar, ya hablamos de lo del transporte. Hay un formato, ¿verdad?, que se les ha dado a las empresas y también para las casas, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque vamos a aprovechar e informar a Javier, porque yo creo que es lo más importante. Y el otro elemento que vamos a hablar es el que tiene que ver precisamente con el tema de quienes tienen derecho a recibir la compensación de los $300. Son 3 elementos. Por eso yo te pedí la dispensa y la licencia, Javier, porque así que a ti te ha tocado andar repitiendo y aclarando, ¿verdad? Porque de eso se trata. Cambiamos un poquito el esquema de lo que son nuestros análisis para convertirnos en informadores y orientadores y educadores y concientizadores de la situación que tenemos hoy en día y de la necesidad que tenemos de acatar las recomendaciones. Me voy a la pausa y regreso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En el caso de las empresas de comunicación, los periodistas, sí podemos, porque alguien decía, ustedes andan más en sus vehículos. Sí podemos andarlo, andamos haciendo nuestras labores de comunicar, de transportar a nuestra gente también, que no vive acá en estas instalaciones. Javier, solo para aclaración. Sí, de acuerdo. Y de hecho, uno del rubro de personas que se han excepcionado de andar solo carnet, es el rubro de periodistas. Todo el tema de comunicaciones. Vamos a ver, todo aquel tema de comunicaciones que informe. Me refiero a periodistas, me refiero a todos los equipos de producción de los canales, de radio, de televisión, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado en que alguien se agarre, yo soy comunicador, y de X medio, que no sabes qué medio. O sea, porque aquí cualquiera dice que soy del periódico tal. Sí, entonces, primero también creo que es importante, Ernesto, agradecer a todos los medios de comunicación que están informando día a día, minuto a minuto. Y además de eso, agradecer también a todo el sector privado, que mucho sector privado, muchas empresas, muchas gremiales, están subiendo en sus páginas web todo el tema de las medidas que se están implementando, además de estar ayudando en los centros de contención. Creo, por eso te decía que estamos unidos, el gobierno, los salvadoreños, y en la medida en que estemos unidos, me refiero al gobierno, la Asamblea Legislativa, fuera de estos incidentes, ojalá que no perdamos tanto el tiempo, pero fuera de estos incidentes vamos a lograr salir lo menos golpeados posible. Ok, Saraí Molina, nuestra buena amiga, saludos, dice, ¿y los trabajadores que reciben pago en ejecutivo pueden ir a su empresa a cobrar? ¿Los van a detener? Pregunta. Bueno, primero saludos a Saraí, a quien le tengo, no puedo dejar de decirlo, a quien le tengo muchísimo aprecio. Yo creo que las empresas tienen que tomar algunas medidas. La Saraí me va a estar diciendo, sí, pero si son de 7,000 empleados, ¿qué medidas se pueden tomar? Cuando me refiero a medidas, si fuese posible hacer dineros electrónicos, vía transferencia a cuentas bancarias, eso sería como lo ideal. La última alternativa que se debería de tomar es que los trabajadores lleguen a las empresas.
Yo recomendaría, si hay otros mecanismos de transferencias de dinero a los trabajadores, entonces eso se debería de hacer. Y como última circunstancia debería de llegar los trabajadores a las empresas. Por ejemplo, yo podría poner a alguien, si el número de trabajadores me permite, al de recursos humanos, a que ande casa por casa entregándole el cheque. No te puedo decir el dinero en efectivo porque es muy riesgoso. Claro. O puedo contratar a las empresas de seguridad a que en zonas específicas, si tengo 40 trabajadores, lleguen ahí. Es decir, estoy poniendo ejemplos, Ernesto, de tal manera de que la última circunstancia, Saraí, sea el que los trabajadores lleguen. Vea, Ángel Iraeta, nuestro colega periodista, me dice, pregúntale sobre la reacción que puede tener él con relación a la crítica que hizo Luis Mario Rodríguez anoche por la conferencia de prensa, donde posteó él en su cuenta una conferencia de prensa de menos de 5 minutos para confirmar 4 casos más. Son 9 la cifra oficial de contagiados. No informan cuáles son los centros de contención en los que guardan la cuarentena, ni el número de personas a las que se les realiza las pruebas por contacto con los nuevos enfermos, dice la cuenta posteada de Luis Mario Rodríguez. Mira, Luis Mario, además que fue mi jefe, es un amigo que de verdad le tengo alto cariño, y como Saraí. Pero ¿para qué quiere ese informe? Para escribir en las revistas de FUSADES. Es decir, ¿para qué quiere el informe de en qué centros de contención si el gobierno está controlando eso? El gobierno está verificando las medidas necesarias en los centros de contención. Además, el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información prohíbe dar informaciones de expedientes médicos. Es decir, no sé, habría que justificar para qué quiere conocer en qué centros de contención son si el gobierno está tomando las medidas necesarias. Lo importante es verificar, lo importante es informar cuántos casos se están dando. Ahora, si se requiere la información para poner 15 médicos y apoyar y destinar dinero, en este caso de FUSADES, $1 millón para ponerlos ahí en buena hora, ¿verdad? Pero eso no se necesita hacerlo público, eso necesita llegar al ministerio. Y si tengo que ir al banco, me van a detener. Creo que si lleva usted su cuenta de ahorro o un cheque que a cambiarlo va, no lo detienen a una persona, ¿no? No, deberían de ser casos aislados. Porque, vamos a ver, Ernesto, ¿por qué se ha puesto que las personas vayan 2 veces a la semana? 2 veces a la semana. Si la persona, hay muchas familias que se están autorregulando, hay muchas familias que están yendo, normalmente vas 1 vez a la semana o 1 vez al mes. Esos son los hogares en general, digamos. Y hay gente que vive el día a día y que va todos los días al mercado. Por eso se puso en el caso 2 veces. Pero si alguien necesita ir, entre menos va o sale a la calle es mejor. Las personas que están yendo a cobrar cheques o ir a sacar dinero a diario, yo creo que deben de limitarse, porque vamos a ver, en algún determinado momento, y eso sí se ha instruido a la policía, en un ambiente comunitario, si el policía ve que una persona está saliendo seguido, obviamente se lo va a llevar a un centro de cuarentena. Hay tantas preguntas, mira. ¿Lo de las enfermeras en cada empresa es obligatorio? ¿Qué es lo que se ha dicho referente a esto? Que ¿Y las si los empresas vigilantes tienen que andar con mascarilla? Es otra de las preguntas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ya lo hablamos, sí, es por autoprotección. Sí, no, y en las empresas sí, las empresas tienen que tomar las medidas, eso es obligatorio. Obligatorio. ¿Las enfermeras? Las enfermeras, hemos puesto unas medidas de que deben de verificar las empresas el tema de si una persona entra con gripe, es decir, si una persona entra con calentura, estos son cada una de las empresas las que definen las medidas, ¿verdad? Hay unas empresas que ya están poniendo protocolos, ya han contratado médicos para poner protocolos de verificación de eso. Hay otras que están buscando cómo cumplir, ¿verdad? Ahora, como Estado debemos de ser flexibles. El Ministerio de Trabajo debe de ser flexible en el sentido de verificar que ya está la medida, ¿verdad? Lo importante es que ya haya puesto la medida. La forma está definida por ellos. Morán, caso de Uber, los agentes de tránsito los cuestionan y quieren retirar placas, y uno ahí va de pasajero, necesitamos movilizarnos en el caso de Uber. Habría que ver qué caso en específico es. Si es un caso que andan 2 personas, si justifica, no tendrían por qué poner... es que la verdad, si andan 2 personas que lleven, como el caso que te conté, que lleven cerveza, no solo hay que poner
el tema de la esquela, sino que tienen que llevarse a estas dos personas. Claro. Voy a la pausa y regreso con más. Hay muchísimas preguntas. Sí, quisiera de verdad detener el tiempo o alargar el tiempo para generar esta información a la población, no sé. Porque hay muchas preguntas y aprovechando tu presencia, pues que esto de alguna manera le da alivio a la población para poder estar bien orientada sobre este tema. Voy a la pausa y regreso con más. Gracias. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, el tiempo se nos está agotando. Dos cosas puntuales. El tema de los créditos. Hoy tengo que pagar la tarjeta de crédito, no tengo dinero. ¿Cómo hago para poderla cancelar? Segundo, el tema de los créditos. ¿Tienen que aplicar los descuentos a todo el mundo o a quién en particular? Esas son las preguntas que están haciendo. Digo, de muchas que se están haciendo. Sí, mira, el tema económico, la ministra, creo que es importante invitarla a tu programa, Ernesto. La ministra también va a dar algunas medidas. El presidente ya pronto está a anunciar cómo se va a aplicar esto. Ayer en una plática que el presidente tuvo, anunció, yo te puedo contar más o menos. La generalidad, anunció ahí con este rapero, ¿no? De las 30 medidas económicas y algunas otras, lo que se ha hecho es que la gente no pague luz, que la gente no pague agua, que la gente no pague sus tarjetas de crédito. Porque primero, ¿cómo va a estar pagando tarjetas de crédito si se le ha pedido vía decreto, pero también voluntad, que se estén en sus casas? Entonces lo que se ha hecho con la banca, con la electricidad, también el internet, lo que se ha hecho es que se ha diferido a 24 meses en algunos casos el pago, otros a 12. Entonces, ¿puede pagar su tarjeta de crédito sí o no? No. La banca, y hay que agradecerlo también a todos los sectores económicos del país que están apoyando, que son en su mayoría, no. Entonces, la banca, por ejemplo, ayer me habla un banco, te quiero poner el ejemplo, y me dice que si yo tenía problemas o que si iba a tener problemas para pagar, yo podía decir en ese momento, mire, sí tengo problemas, pero, o podía decir, mire, no se preocupe, yo voy a ir a pagar, que fue lo segundo, ¿verdad? Obviamente tengo que buscar, yo ando fuera en reuniones y en eso puedo aprovechar ir a un banco. En mi caso dije, sí, no tengo problemas para pagar, pero los bancos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la medida que se puso fue, mire, usted 3 meses no va a pagar la tarjeta de crédito o los créditos, pero eso se va a diferir, por ejemplo, a 24 meses. Si yo pagaba $60 mensuales en un préstamo, entonces los 24 meses van a ser $63, $2 o $3, como decía el presidente, o se va a diferir en el tiempo que falte. Entonces, esos mecanismos ya están, tanto las eléctricas, las telefónicas, la banca anda, aquel servidor de agua privado también tiene que cumplirlo, todos aquellos pagos de servicios públicos que se deban de hacer, o servicios públicos concesionados, o servicios públicos privatizados, como la electricidad, digamos, no se van a pagar. De ahí está el tema de los $300, que ya también se va a anunciar el mecanismo. A mí me han preguntado muchas personas en Twitter si yo aplico, y obviamente cada persona es una circunstancia. Quienes no aplican, te lo puedo decir acá, los que tengan salario, el empleado público que está en su casa, no va a aplicar. Aquella persona que está en su casa y que tenga trabajo, ¿nosotros cómo vamos a verificar eso? Obviamente por el Seguro Social. Tengo un amigo que elabora zapatos
no tiene sí, actividad ahorita. Él, por ejemplo, aplica totalmente, ¿verdad? ¿verdad? Y puede ser mucho para algunos, puede ser poco para algunos, pero va a ayudar a sostener, claro. Y esa es lo que... Quiero darles una buena noticia, dos cosas. Vamos a tener a Javier en el programa que va a continuación, Arriba Mi Gente, entiendo, ¿me están confirmando acá? Sí. ¿Te quedas ahí? Sí. Que bueno, vas a estar bien alegre, ¿no? Sí. Y no acá tan rígido conmigo. No, al contrario. Vas a estar bien activo, bien alegre ahí, pero va a estar dando información y orientando, porque entiendo que ese es el propósito. Sí, con gusto. Porque creo que es importante, más allá del hincapié de poder decirle a usted quédese en casa, estar bien informado, porque hay necesidad de estar bien orientado en esa parte. Bueno, entonces estoy por dejar el programa de y la transmisión. Desde luego, digamos, el espacio para ellos. Insisto, hay muchas preguntas, esas preguntas usted las puede seguir haciendo a través de todo nuestro sistema de comunicación, @diálogo21, @Neto López Radio. Por cierto, los invito a que sintonicen hoy en directo con Ernesto López Radio. Este servidor no para porque los programas son para informar. Vamos a hablar con Raúl Beltrán Bonilla y también otros diputados, creo que estará David Reyes también informándonos qué pasó ayer en la Asamblea Legislativa, por qué se ha trazado el acuerdo para autorizar los $2.000 millones, qué está pasando, cómo se va a desentrampar esto. Hoy a las 6 de la tarde, sintonice en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, que sigue Megavisión abriendo ese canal de comunicación para que usted se informe, se oriente de la situación que estamos viviendo. No nos cansamos de trabajar, aquí estamos. Gracias, Javier, te agradezco muchísimo. A la orden, solo quiero anunciar algo. En un determinado momento en mi Twitter voy a ocupar unas 2-3 horas para empezar a responder diferentes circunstancias. Mi Twitter es, bueno, ahí está. Ahí está, tu cuenta hace en Twitter. Poco lo empecé a usar, pero creo que sí es importante informar a la población. Lo tenemos como @Javier Argueta, ¿verdad? Sí, no me lo puedo mucho, pero es... Javier. Es @Gómez_Argueta. Gómez_Argueta. Ok, para que lo tengan ahí de primera mano. Pero vamos a estar en comunicación también para hacer algo muy bueno y de mantener comunicada a la población. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Nos vemos, nos escuchamos en la tarde, 6 de la tarde en radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.